Vamos a poner 3 casos, cada uno atendiendo estos 3 supuestos que mencionaba hace un momento. El primero, cuando los ciudadanos se organizan por sí mismos y ni siquiera requieren al gobierno para resolver un problema público. Miren, el típico ejemplo y caso de eso es el caos vial. El caos vial, sí. El caos vial que muchos de nosotros enfrentamos. Muchos de nosotros recurrimos a esto para saber e identificar cuál es la mejor ruta para llegar a algún lugar. Efectivamente, de una ruta para llegar a algún lugar de manera más eficaz, más eficiente y en ocasiones evitando congestionar rutas que de otra manera estarían todavía más congestionadas. Y resulta ser que si ustedes usan el Google Maps, por poner un ejemplo, Google Maps es una aplicación generada por una empresa privada, que es Google, pero lo más interesante de esto es que toda la información que ustedes utilizan y que yo utilizo para tomar una decisión, la generan ustedes mismos y yo en tiempo real. Es decir, poniendo de manera abierta mi geolocalización en mi teléfono, permito que otros usuarios sepan exactamente dónde estoy, ¿sí? Y eso, a su vez, permita saber si una ruta específica, dependiendo de la velocidad en la que estoy avanzando o no, está congestionada o no está congestionada. Y ahí, mal que bien, el gobierno tiene una participación prácticamente nula en esto, más allá de un esquema amplio que permita, de normas y de leyes que permita que todos hagamos lo que cada quien quiera hacer en términos individuales. Y como hay muchísimos otros ejemplos, ¿sí?, de problemas de interés público que simple y sencillamente la gente se organiza y provee su información de manera voluntaria para que eventualmente podamos entre todos tomar mejores decisiones, ¿no? Ese es el típico ejemplo de un problema de interés público en donde, insisto, la gente coopera entre sí, independientemente del gobierno, para tomar decisiones en su vida cotidiana. Hay otros casos, por ejemplo, en donde el gobierno, vamos a suponer que sí tiene los recursos, ¿sí?, tiene las capacidades, incluso tiene los conocimientos para tomar decisiones. Pero ¿saben qué? A veces el gobierno no tiene la legitimidad para tomar una decisión sin la participación ciudadana que permita que esa decisión realmente sea aceptada por los demás. Y requiere y demanda de justamente la participación de las personas para que así sea. Y les voy a poner un ejemplo que es, la verdad, muy doloroso, pero que me parece que ilustra muy bien esto. Situémonos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el caso de una guardería que se incendia, es una guardería del IMSS que se incendia, mueren prácticamente 50 niños, y hay serias sospechas, ¿sí?, sobre la capacidad del propio IMSS para mantener de manera segura en sus instalaciones al conjunto de niños que están no solo en esta guardería, sino en muchísimas guarderías, partiendo de la idea de que probablemente las condiciones de seguridad no son las más adecuadas en ello. Y aunque después se esclarecen las cosas poco a poco y nos damos cuenta de que efectivamente hubo una serie de errores y de omisiones y que el IMSS promete que las va a solventar, la verdad es que al siguiente día, si yo fuera papá o mamá que tengo que dejar a mis hijos en el IMSS, en la guardería del IMSS, yo sí me preguntaría si la vida de mi hija o de mi hijo está realmente garantizada por esa institución del Estado. Y aunque el IMSS nos diga y nos explique que ya tomó tal o cual medida, a todos los papás, usuarios y beneficiarios de este tipo de servicios, la verdad es que mucha gente, en muchos casos, las dudas van a seguir persistiendo y la relación de desconfianza ante la institución, una institución clave para la seguridad social del país, seguirá siendo cuestionada. ¿Qué es lo que sucedió después de ello? El IMSS se da cuenta que mientras sigue insistiendo de manera unilateral, que ya hizo una investigación y que ya se hizo cargo de todos los problemas que pudiera haber en las guarderías, si no logra abrir las guarderías, ¿sí?, a los papás y a las mamás
para que esos papás y mamás de manera ordenada y sistemática, a partir de instrumentos, insisto, que les permitan verificar que las condiciones de sus respectivas guarderías son las correctas, ¿sí? La verdad es que el IMSS nunca iba a ganar, ¿sí?, de nueva cuenta la confianza con sus usuarios y sus beneficiarios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Insisto, probablemente el IMSS tenía todos los conocimientos, las capacidades, los recursos, la información, pero carecía de total legitimidad para seguir dando este servicio súper clave para las personas. Y lo que hace es recurrir justamente a un instrumento de participación ciudadana, que es la posibilidad de hacer visitas de verificación de todos los beneficiarios en sus respectivos planteles para que permitan verificar que las condiciones son efectivamente adecuadas, y de paso sirve que los educan y los orientan sobre cuál deben de ser esas características y cómo pueden garantizar que hoy y en el futuro éstas se sigan manteniendo, y cómo hacer de esto algo periódico, es decir, que de tiempo a tiempo, de manera ordenada en el futuro, de vez en cuando y de manera preestablecida, los padres puedan seguir verificando las condiciones en las cuales están operando estas guarderías. Insisto, este es otro elemento en el cual el gobierno requiere de la legitimidad que le va a brindar la participación ciudadana para eventualmente seguir proveyendo un servicio clave para el desarrollo de los niños, pero también de los padres, ¿no? Un tercer ejemplo es cuando el gobierno quiere resolver un problema público, pero no tiene ni la información ni los conocimientos que le lleven a resolver ese problema de manera eficaz. Un caso típico, emblemático de esto, sucede en la Ciudad de México, ¿sí? En los últimos años ha habido una tendencia de mayor uso de la bicicleta como medio de transporte ante la gran cantidad de tráfico. Bueno, esto trajo nuevos retos, ¿no?, de movilidad en la ciudad. Pero uno de ellos, muy importante, es que empezaron a incrementarse los accidentes, y en particular los accidentes mortales. Y se empezaron a dar cuenta en la Ciudad de México, particularmente el gobierno, que estos accidentes ocurrían con más frecuencia en ciertos cruces que eran más conflictivos, ¿no? Eso es un síntoma de un problema, pero no te dice por qué ahí está ocurriendo esa problemática, y más importante aún, ¿qué se puede hacer?, ¿no? Y yo creo que el gobierno de la ciudad tomó aquí una decisión bien interesante. En vez de ir a hacer desde el escritorio, intentar resolver un problema para el cual realmente no sabía lo que estaba sucediendo, le pidió a una instancia que es el Laboratorio por la Ciudad, el Laboratorio de la Ciudad de México, que es un instrumento de participación ciudadana, es una instancia de participación ciudadana del gobierno de la ciudad, que junto con otra organización que se llama PIDES, hicieran un acercamiento distinto, ¿sí?, a entender esta problemática y darle una salida a esta problemática. Y a lo que a ellos se les ocurrió fue lo lógico que cualquiera de nosotros haría, que es, ok, ¿por qué no vamos y le preguntamos, ¿sí?, a las personas que viven todos los días ahí su vida cotidiana? Al señor que lustra zapatos, a la persona que vende los periódicos en la esquina, al taxista que hace la base ahí, a el conductor del micro que está por ahí, a las personas que pasan de manera cotidiana para tomar transporte público, que van en su bicicleta. Y podemos identificar y trazar las lógicas justamente de ruta de cada uno, sus prácticas cotidianas, y eventualmente preguntarles cuáles son las variables o factores que ellos consideran que están ocasionando estas cosas. Es decir, es construir una narrativa y una explicación a partir de experiencias múltiples de personas que las viven todos los días, y que en una situación típica de política pública uno no diría, ay, son los mejores informantes. ¿Cómo le voy a preguntar a la señora que vende las quesadillas en la esquina? Pues sí, efectivamente hay situaciones en las que la señora que vende las quesadillas en la esquina está en una mejor posición para entender un problema que el tomador de decisiones que fue a Harvard, ¿no? Justamente de eso se trata el gobierno abierto. La posibilidad y la capacidad de entender que en manos privadas de ciudadanos, independientemente de su formación, subyace información que es valiosa para entender problemas públicos y darle soluciones más eficaces y más eficientes. A partir de esta intervención, el gobierno de la ciudad, con el Laboratorio de la Ciudad, empezaron a entender y a trazar
formas distintas, perdón, a entender y a trazar las rutas, ¿sí? Y los factores que eventualmente estaban determinando la frecuencia de los accidentes, y empezaron a tomar decisiones muy focalizadas, distintas para cada cruce, de acuerdo a las dinámicas que se daban en cada uno de ellos, y eventualmente fuimos viendo cómo la conflictividad y el número de accidentes se fue reduciendo paulatinamente, y sobre todo el número de vidas que esto estaba tomando.